Jorge Carlos Ramírez Marín es coordinador de los trabajos del equipo de Enrique Peña Nieto en el tema de medios de comunicación. Nació en agosto de 1961 en Mérida, Yucatán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, con diplomado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y en Derecho Parlamentario por la Fundación Cambio 21. Ha sido 2 veces diputado local del Congreso de Yucatán en los periodos 1993-1995 y 2004-2007 y diputado federal de 2000 a 2003 y en la legislatura también 2009-2012. En el sector público se ha desempeñado como oficial mayor del gobierno de Yucatán, administrador jurídico del SAT y representante del gobierno de Yucatán en la Ciudad de México. Dentro del PRI ha sido consejero estatal en Yucatán, miembro de la Comisión Política Permanente del Consejo Nacional y presidente del Comité Directivo Estatal de Yucatán, así como presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. Es coautor del libro Mérida, 3 razones distintas, y en el año 2008 ocupó la vicepresidencia de la Fundación Yucatán en tus manos. Del 5 de septiembre de 2010 al 10 de septiembre de 2011 fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y fungió como vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto. Jorge Carlos Ramírez Marín, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa con la transición. Al contrario, mucho gusto. Jorge Carlos, el PRI regresa finalmente a la presidencia de la República, tiene una mayoría en las cámaras, una mayoría que no es absoluta, tendrán que darse ciertas negociaciones, pero aquí hay un nuevo escenario. ¿Cómo regresar otra vez ante la ciudadanía, teniendo la responsabilidad del Ejecutivo y, por supuesto, ahora una buena parte del Legislativo? Mira, el PRI tiene características genéticas. Una de esas es su institucionalidad gubernamental. El PRI nació del gobierno y es un partido familiarizado con el gobierno, con el ejercicio del gobierno. Fuera del gobierno, el PRI se desencancha. Es una oposición que además de las veces termina ayudando al gobierno opositor. Así fueron estos 12 años. Lo segundo, el PRI es un partido de autoridad, acostumbrado a las decisiones de equipo, pero con una conclusión, con una línea final que debe ser acatada y debe ser cumplida. Esto hace del PRI un partido efectivo. El PRI está acostumbrado a que cuando esté en el gobierno tome decisiones, asuma compromisos con los riesgos que estos tienen, pero toma decisiones. ¿Qué es lo nuevo a lo que el PRI tiene que ajustarse ahora? Que el gobierno ya no es solamente de los políticos y solamente de los funcionarios. Tiene que abrirse a una mayor participación de los ciudadanos. Y lo segundo, que las decisiones ahora tienen un marco en el que se tienen que ajustar mucho más cerrado que antes. Entonces, esto es lo que el PRI está ansioso por demostrar, que no tiene ningún problema en gobernar con los ciudadanos siempre y cuando se gobierne, y que no tiene ningún problema en compartir las decisiones, en asumir y compartir riesgos, en llegar a conclusiones que no son solamente del gobierno, pero siempre y cuando sean conclusiones. Esto es un poco para compararlo con los partidos de fútbol y cómo nos gusta ahora ver a la selección mexicana. Empiezan una jugada, pasan la media cancha, llegan al área contraria y tiran a gol. Muchas veces es gol, algunas veces no, pero se rearma la jugada y regresa. Lo que ya no puede pasar es que nos quedemos sin tirar a gol, y eso nos estaba pasando en la política. Empezamos muchas cosas, pero no concluyen. La gente no ve los resultados, no ve que nadie se tenga la culpa si falló. Simplemente el tiempo sigue transcurriendo y el país sigue retrocediendo, y al lado de nosotros otros que eran menos importantes que nosotros empiezan a crecer. Ahora, tienes ahí una gran cantidad de prioridades que hay que entrarle, y empezaron ustedes a definirla en lo que podría ser este proyecto de pregobierno a partir de leyes o mecanismos para generar mayor transparencia, una comisión anticorrupción y algo en lo que tú estás involucrado directamente en esta relación entre gobierno y medios. ¿Por qué empezar con esto? Porque eso es lo que hace al presidente de la República. Llega el presidente de la República con una serie de atribuciones, con una serie de facultades que tienen siempre la tentación
de aprovecharlas. Tiene siempre la posibilidad de hacerlo, de tomarlas y decir, yo soy el presidente, yo soy la autoridad. Tiene muchísimas facultades exclusivas y todavía algunas que llaman los expertos metaconstitucionales. No están escritas, pero están allá, como por ejemplo en el caso de los medios. La primera oferta de Enrique Peña fue, yo no voy a ser así. La segunda fue, aunque ustedes hayan visto en el PRI un ejercicio autoritario del poder en algunas ocasiones, yo no voy a ser así. Y la tercera es, aunque ustedes vean un poder autoritario, pero además ineficiente, yo no voy a ser así. Entonces ahora, estas tres reformas van a la presidencia de la República, a la relación del gobierno con los ciudadanos, a cómo va a ejercer su autoridad. Por eso la primera se refiere al tema anticorrupción. Voy a ser intransigente con ese tema y va a abarcar a todos. El más grande avance en esta materia es que estas obligaciones no van a ser solo para el gobierno federal, también van a ser para los estados y municipios. El segundo tema, quiero que me revisen y quiero que sea absolutamente transparente la gestión. Voy a darle más facultades al IFAI y voy a hacer que así como me revise a mí, revise estados y municipios y ningún ciudadano se quede sin saber rápidamente qué es sobre cualquier pregunta que haga del ejercicio de la administración. Y el tercero es, no voy a presionar a nadie, quiero que me critiquen, quiero que los encargados de hacer la crítica, que es una parte sustancial de la tarea de gobernar, escuchar a los que critican, aceptar lo que haces mal, no tengan el compromiso o sientan ni por el lado del gobierno ni por el lado de ellos mismos la tentación de limitarse porque están de por medio determinados contratos, ¿no? Absolutamente, la idea de esta reforma, en el caso específico de la de medios, no solamente es que haya mayor transparencia, sino que el gasto del gobierno en ningún caso se encamine a limitar la libertad de expresión, que nunca pueda significar el hecho de que yo tenga contratos o requiera contratos del gobierno o tenga una relación contractual con el gobierno, la necesidad de que yo deje de decir algo o matice o modifique lo que realmente pienso. Eso no ocurrirá en el gobierno de Enrique Peña. Estamos hablando básicamente de un cambio en la forma. Es exactamente, lo has dicho muy bien, exactamente es eso. Hoy estamos atacando la forma en que se va a ejercer la presidencia de la República, lo cual es indispensable para lograr las otras reformas. Estamos platicando con Jorge Carlos Ramírez Marín aquí en Línea Directa. Jorge Carlos, cuando se hablan de las reformas, ya una vez que se elabora esta primera parte, hay que entrarle específicamente a lo que podríamos llamar, dicen unos, una reforma política que genere consensos, una reforma hacendaria a nivel global que genere más ingresos al gobierno y al mismo tiempo una forma de gastar más eficiente, donde estados y municipios, esta ley de coordinación fiscal se modifique para que no se genere esta opacidad y en muchos casos la corrupción por el ejercicio del gasto. Y hay quien dice, bueno, pues es que hay que entrarle al tema de telecomunicaciones, al tema de competencia. ¿Por dónde entrar? ¿Qué es lo prioritario? Yo creo que lo prioritario es que la gente viva mejor. Entonces lo prioritario es lo que tiene que ver con el dinero. Si el gobierno tiene más dinero, las reformas deben garantizar que lo tenga, pero también que lo gaste mejor. Debe garantizar que se reparta bien entre los estados y los municipios y debe garantizar que los estados y municipios rindan cuentas. Esta es la primera manera en la que el ciudadano puede tener más dinero en su casa, más comida en su mesa, menos problemas para mandar a los hijos a la escuela, mejores posibilidades de encontrar un trabajo. Ese es el objeto fundamental de la reforma. Pero una reforma obligará a pagar más impuestos. No hay posibilidad de que el Estado siga funcionando si no recauda más. ¿Cómo le hace? Lo importante es que paguen, uno, todos. Dos, que los más grandes no tengan posibilidad, por ser más grandes, de evadirse de pagar los impuestos. Y tercero, que se pague en lo justo. Es decir, no me cobres más impuestos
por comprar un auto nuevo porque estoy emitiendo menos contaminantes. No me cobres más impuestos por ser creador, por haber hecho una obra intelectual o haber generado un invento que a la larga puede significar ahorros o una mejor forma de vivir para la gente. O sea, saber muy bien en qué puede cobrarse impuestos y en qué no. Hoy tenemos unos agujeros fiscales enormes en materias ya francamente muy discutibles en cuanto a que debamos seguir soportando como carga fiscal. Yo creo que es indispensable revisar el presupuesto de gastos fiscales, es indispensable supervisar y revisar bien. Se ha avanzado mucho, hay que reconocer la solidez que ha tenido el SAT a lo largo de los últimos años, la consistencia en el aumento de la recaudación, pero hay que reconocer que esta puede estarse centrando solamente en un nicho y estar dejando escapar por algunos lados a otros. Todavía es posible eficientarlo más. Y todo esto depende de las reformas. Lo que pasa es que nosotros creamos condiciones para hacer nuestros propios fantasmas. Pareciera que en la reforma política, si no hay reelección, no ganamos nada en reforma política. Y no es cierto. Hay muchas materias en el área de rendición de cuentas donde la ciudadanía gana muchísimo. Y no por el hecho de que no nos pongamos de acuerdo en la reelección, debemos renunciar a todas las demás. O en el caso del IVA, en la reforma hacendaria, hay muchísimas otras áreas que es indispensable revisar y que son posibles mejorar antes de la cuestión del impuesto al valor agregado. O en la reforma energética, nunca se ha tratado de poner a Pemex a la venta, de hacer una venta de garage con los contratos de Pemex o con los insumos de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, pero es un hecho que lo que estamos gastando hoy en Pemex podríamos gastarlo en carreteras y generar muchísimos más empleos, con solamente aceptar que pudiéramos coinvertir particulares y la propia paraestatal. No es la única área, nos preocupa cuánto cuesta el costo, cuál es el costo de la electricidad, particularmente a la industria. Lo vemos en nuestras casas y decimos pagamos mucho, pero si tú lo ves desde el punto de vista de las empresas, prácticamente nos saca del mercado en muchas áreas y están cerrando muchas áreas estratégicas industriales porque no tenemos un costo de energía competitivo. Pero no es la única fórmula hacer modificaciones o privatizar la Comisión Federal de Electricidad. Al contrario, nunca ha sido ese un planteamiento del licenciado Peña Nieto. Lo que necesitamos es abrirnos a la participación de energías alternativas. En pocos años más, Estados Unidos ya no dependerá de combustibles fósiles para generar energía. ¿Por qué nosotros, que somos un país con mucho más sol, con mucho más oportunidades eólicas, no tenemos esas alternativas por modificaciones que no hemos hecho en la ley? Tú estuviste en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura, pero lo que pasa aquí es que oigo estos argumentos y parecería que coinciden con otros partidos políticos, Acción Nacional, algunos sectores del PRD, pero no se llega al acuerdo. Parece que hay ahí costos políticos que hay que pagar. Ese es el punto fundamental. ¿Y ahora qué? Vamos a repetir lo mismo, porque el PRI puede tener una mayoría, tiene 251 diputados, pero si no tiene el apoyo por lo menos de otro partido, no conseguirá pasar esta reforma. Pero el punto clave es presentarse a la negociación sin tratar de que los costos políticos los paguen los demás y tú no los asumas. Sin llegar a la negociación sin el presupuesto de que yo tengo que salir vencedor de aquí, porque de eso depende que yo salga vencedor en las próximas elecciones. No, aquí tiene que ser que los costos políticos que haya, pues se tienen que cubrir y se entiende por quien está en el gobierno. Esa ha sido siempre la diferencia entre el PRI, y es un punto de vista de historiador aficionado, entre el PRI y los demás partidos. La disposición a asumir costos políticos en el PRI, insisto, es genética. En ese sentido, hoy la interlocución más cercana está ¿con quién? Con Acción Nacional, que podría haber una línea programática, digamos, más cercana en este sentido, con la izquierda. Hay parte del PRI que se identifica más pues, con lo que fue su hermano menor, digamos, rebelde, el PRD, los panistas. ¿Con quién actuar? Yo esperaría que hoy tanto el PAN como la izquierda asuman la necesidad de romper paradigmas, ¿no?
Esto implica romper algunos parentescos del pasado y asumir una nueva relación. En el pasado el PAN fue un gran antagonista del PRI, pues puede ser un gran antagonista en términos electorales, pero un aliado clave para lograr reformas estructurales. Y el PRD ha sido un gran antagonista, acabamos de terminar este proceso electoral, pero puede ser un gran aliado para reformas que no dejen de contemplar el sentido social, que no excluyan o sacrifiquen en ningún punto la necesidad de proteger derechos fundamentales de las clases menos favorecidas. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad de combinarnos. La disposición a asumir costos es lo fundamental. Y nada más tenemos que voltear hacia los lados. Si nosotros queremos que el país crezca al ritmo que se necesita para que no haya jóvenes en la calle porque no hay lugar en las escuelas, si queremos asumir que el país, para que tenga menos drogadictos, los tiene que tener practicando deporte, más tiempo en las escuelas, con maestros mejor pagados, con fuerzas de seguridad menos corruptibles porque tienen mejores aliados, para todo eso necesitamos dinero. Estamos platicando con Jorge Carlos Ramírez Marín, aquí en Línea Directa con La Transición. Jorge Carlos, una visión que todo el mundo tiene en este país es, bueno, pues va a regresar el PRI a la presidencia 1 de diciembre de 2012. ¿Qué sería en ese momento la prioridad? Es un problema, ya lo platicábamos, del estilo personal de gobernar, como en algún momento lo planteó Cosío Villegas, es la necesidad de presentarle a la ciudadanía una forma distinta de ejercer el poder. Y en ese sentido, platicábamos también el asunto de los gobernadores que tendrían que ajustarse ahora a una nueva realidad en términos hacendarios, cobrando impuestos, transparentando gastos. Esto implica una verdadera revolución en términos del juego político. 12 años del panismo pueden ser vistos desde distintas ópticas. Para ustedes fue salir del poder, ser la oposición que tuvo dificultades para poder organizarse internamente y ahora regresan. ¿Cómo le hacen o cómo piensan hacer para quedarse en el poder? Mira, en primer lugar hay que asumir que las elecciones son para que la gente decida. No estamos pensando quedarnos en el poder gratuitamente. No es el principal objetivo del gobierno. Ganamos este gobierno. Ahora vamos a gobernar estos 6 años. Se tiene que gobernar sin pensar en las próximas elecciones, como dice el clásico, sino pensando en las próximas generaciones. Si nosotros llegamos al poder y solo pensamos en las elecciones, vamos a ejercer el poder 3 años o 2 o año y medio antes de que se empiecen a preparar las elecciones intermedias en el 2015. Sería un grave error y no lo va a cometer el PRI. Vamos a gobernar, vamos a hacer los cambios que se necesita hacer ahora para siempre, no para quedarnos nosotros en el poder. Mira, yo creo que la gente decidió en el 2000 cambiar de partido y comprobó que se podía. El PRI tiene que sentirse contento por eso, porque contribuyó en 2 medidas. Primero, facilitando las reformas para darle más equidad a la elección. Y segundo, siendo consciente de su responsabilidad y después de ejercer el poder muchos años, decir, la gente decidió y ahora gobiernan otros. ¿Qué pasa con ese PRI del pasado, ese PRI que ahí están, liderazgos sindicales, todo un modelo corporativo de un nacionalismo revolucionario que dice, pues nosotros también le entramos a esto, ¿no? Mira, pero ni obedece a una etiqueta PRI, ni obedece a una etiqueta ideológica, nacionalismo revolucionario o ideología revolucionaria. Los sindicatos, ¿no? Los gobernadores se han tenido que ajustar a cuestiones pragmáticas y obedecen a situaciones concretas. Hoy tenemos que ver hacia el futuro todos. Esta decisión de la gente en esta última elección también nos deja una lección. Están perdiendo la paciencia. Si nosotros no hacemos estos cambios, la gente puede optar por vías más rápidas para hacerlos. Puede optar por vías más rápidas para resolver su situación. ¿Cuánto más podemos aceptar que cada año se incrementen 600 o 700 mil jóvenes a la calle,
no a la fuerza laboral y no a las matrículas estudiantiles. Muy poco tiempo, Ezra. El PRI, los gobernadores, los secretarios de sindicatos, los partidos políticos, tenemos que entender que el tiempo se está agotando. Y eso, con ese presupuesto llegamos a este inicio de gobierno. Para generar esto hay que romper un montón de obstáculos, desde estos modelos corporativos hasta grandes poderes económicos, que creo que han sido también uno de lo que ha contenido o ha evitado grandes reformas, porque desgraciadamente se quedaron como parte de un viejo régimen con estructuras monopólicas, y que hay que sentarlos y decirles, o convencerlos o imponerles condiciones de competencia económica en todos los aspectos, porque de lo contrario vamos a quedar atorados ahí, Jorge Carlos. Es cierto, esta es una de las partes más delicadas, porque esta misma estructura que generó los políticos que tenemos, también generó las clases empresariales, algunas en particular, que tenemos, y donde se atoran muchas reformas por la pretensión de guardar privilegios o de conservar pues el estatus de antaño. Hoy no se puede. Hoy tiene que ser democratizado todo en todos sus niveles, y hoy pues todos estos empresarios también sufrirían si las cosas en México no cambian y si México se ve impulsado a una vorágine que ya no pudiéramos detener entre el crimen organizado, porque no fuimos capaces de sostener un Estado de Derecho, incrementado por las condiciones de pobreza, impulsado, potencializado por la gran cantidad de base social que puede hacer en medio de quienes no tienen nada. Los primeros que van a ver afectadas sus intereses van a ser estas clases empresariales. Yo veo un empresariado mexicano muy comprometido, exigiendo las reformas. Y mira, la primera vez que fui diputado, el hoy presidente Calderón decía: recibo todos los días una solicitud de hacer reformas, pero el que me la manda dice: señor presidente, señor diputado, urgen las reformas, menos en el sector en donde yo estoy. Ese sector, por favor, que no lo toque. Bueno, entonces esto no es posible. Yo veo ahora a un empresariado mexicano consciente de que las reformas tienen que ser en todos los niveles. Tienen razón en exigir, den ustedes el ejemplo. Tienen razón en pedir al gobierno que sea el primero. Tienen toda la razón, porque el gobierno es el único de todos los actores en la mesa que no es propio, que es dueño, es el de todos los demás, es el empleado de todos los demás. Haber cambiado esta visión nos ha costado, nos ha retrasado y también ha generado que las propias clases generen sus mecanismos de defensa, pero creo que hoy estamos en condiciones de sentarnos en la mesa, no a seguir platicando del pasado, en el que no nos vamos a poner de acuerdo, sino pues darnos cuenta de que en lo que sí podemos ponernos de acuerdo es en qué vamos a hacer para después. ¿Dónde te ves el 1 de diciembre? Pues en algún lugar viendo la tele. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Estarás ahí muy cerquita. Un gabinete, dicen, bastante sorpresivo, por ahí me dijeron. Mira, no, la verdad es que no tengo idea. Ha sido para mí una satisfacción estar en la campaña, conocer de cerca a Enrique Peña Nieto, asumir algunas de las tareas. Para mí ha sido un honor, lo digo siempre. Y pues el hecho de que ahora te siguen encomendando tareas, pues es muy agradable. A nosotros nos gusta eso, de alguna forma, ese es nuestro trabajo, ¿no? Pero creo que lo importante es esta facilidad que tiene el presidente de hacerte importante en cada tarea que te encarga. Así que no me preocupa cuál sea mi tarea. Muchas gracias. Te aseguro que la voy a hacer, eso sí. Muchísimas gracias. Fue Jorge Carlos Ramírez Marín, aquí en Línea Directa.